Crónica AM. El contenido, los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Por lo tanto, no comprometen a la voz de los Andes en ningún aspecto. Si te sientes solo y en oscuridad, si sientes vacía el alma, si no hay paz, si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Si te sientes triste, si sientes llorar, si no encuentras dónde ir ni dónde llegar, si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Presentamos Red de Vida, cura para el espíritu y el alma afligida. Red de Vida, una respuesta para la vida. Muy buenas tardes, amigos oyentes. En esta tarde queremos darle un saludo muy especial a cada uno de aquellas personas que nos sintonizan siempre en este horario de 3:30 a través de La Voz de los Andes, aquí en compañía de mi esposita. Mi amor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que están allí en sintonía. Les damos un cordial saludo y bienvenidos a su programa Red de Vida. Sí, queremos, y lo prometido es deuda. Esta semana estuvimos tocando un tema que esperamos que haya sido de gran ayuda a todos nuestros oyentes que están allí cada tarde, que se han dado la oportunidad, o que nos han dado mejor la oportunidad a nosotros de entrar a sus vidas a través de la radio, a través de la web, a través de los diferentes medios por los cuales podemos escuchar la emisora. Y terminamos el tema de la depresión y el suicidio. Vamos a tener un tema hoy, porque los viernes vamos a tocar temas espirituales, temas de liberación. Y hay un tema que me gustaría, mi amor, que nos lo compartiera en este momento. Y hay unas manifestaciones allí para que los podamos como estudiar hoy. Bueno, sí, pero antes de esto quería, no sé, cómo compartir algo que tengo en mi mente y en mi corazón en este momento, y es que las personas que de pronto les interesó este tema que estuvimos viendo, el tema de la depresión, el tema del suicidio, si quieren de pronto más y que de pronto quieren o anhelan o necesitan que se toque más este tema, pues pueden hacer sus llamadas, pueden de pronto pedirlo y ya lo analizamos si extendemos más este tema, pero ya depende de que ustedes pues hagan sus llamadas y hagan sus peticiones, si les pareció interesante este tema y si quieren saber un poco más. Bueno, las manifestaciones de una persona o lugar bajo el espíritu de la brujería son las siguientes. Dice, tome en cuenta estas señales y relaciónelas en su caso o de alguna persona de su familia. A continuación, algunas manifestaciones. Punto número 1, cambios repentinos en su comportamiento. Los cambios en estas personas son muy notorios. 2, un desespero sin explicación. La persona no se halla, no tiene tranquilidad. 3, pesadillas continuas. Sus sueños ya no son normales. 4, tener la sensación de que alguien lo observa o lo vigila. 5, opresión o dolor fuerte en el pecho. 6, constantes enfermedades sin resultados médicos. 7, pérdida del apetito o del sueño. 8, tristeza constante, llanto sin motivo alguno, siente un deseo incontrolable de salir corriendo. 9, pérdida de peso sin razón alguna, aun a pesar de haberse hecho exámenes médicos. 10, chuzones o punzadas muy fuertes en algunas partes del cuerpo, cabeza, corazón, extremidades y aún en las partes íntimas. 11, un estancamiento laboral y económico de repente. 12, repudio hacia su cónyuge o hijos. 13, estados momentáneos de aparente locura. 14, pérdida del conocimiento por periodos de tiempo.
15. Repudio al trabajo o negocio, ya no siente deseos de ir a trabajar o de abrir su negocio. 16. Deseos de quitarse la vida. En este punto debemos tener en cuenta que son muchos los aspectos que llevan a una persona a desear quitarse la vida y que no siempre va ligado a una brujería. 17. Manifestaciones de plagas en la casa que no son normales, gran cantidad de moscas o cucarachas, a pesar de que aún todo permanece limpio. 18. Un olor o pestilencia que aparece por momentos sin ninguna causa. Estos olores no son todo el tiempo, se manifiestan en algunas horas especiales del día o de la noche. 19. Las cosas en la casa empiezan a sufrir daños, muchos electrodomésticos empiezan a fallar, las matas se marchitan. 20. Pensamientos desesperantes hacia una persona en especial. Es muy común que muchas personas se valgan de la brujería para seducir y atrapar por este medio. Es por eso que en muchos casos alguien que no tenía la más mínima posibilidad de tener algo con alguien termina siendo ligado, haciendo que esta persona inexplicablemente viva pensando en la que le está haciendo el hechizo. Esto se llama hechizo, hechicería. 21. Las personas empiezan a tornar de mal genio, iras incontrolables y destrucción. 22. Marcas en el cuerpo como arañazos y moretones. 23. Su mente en ocasiones se le pone en blanco. 24. Empieza a tener visiones con gatos negros, perros, sapos o con personas que ya murieron. 25. Frecuente parálisis de las extremidades, pies o manos o en la cara y lengua. 26. Caída excesiva del cabello o uñas. 27. Un temor incontrolable a todo, a la soledad, a la oscuridad, a salir solo, etc. 28. Los animales se tornan agresivos o desesperados. Hay cambios drásticos en ellos. Esto es cuando en una casa pues hay animalitos y allí en esa familia pues están haciendo esta clase de cosas. 29. Hay una debilidad, un cansancio y mucho desánimo. Solo quiere estar acostado. Estas personas normalmente no tienen motivo alguno para sentirse así, ya que aparentemente su salud se encuentra bien. Bueno, hay algo muy importante para que nuestros oyentes lo puedan identificar. Hemos hablado de 29 manifestaciones de alguien o de una familia que puede estar pasando por el tema del ocultismo, que de hecho es muy real. Hay gente que ignora esto y de pronto dice, a mí no me pasa, o yo no creo en esas cosas. Lo hablamos con conocimiento de causa, lo hablamos porque hemos conocido muchísimas personas, muchísimos casos de situaciones como estas, que de pronto la gente ignora, pero viven en esta opresión. O sea, la parte del ocultismo es muy fuerte. De hecho, si no vamos muy lejos, usted va a la calle y le entregan un volante donde le dicen a usted que le hacen el trabajo que sea. Le dicen, se lo ligo, se lo traigo, destierro malos vecinos, hacen miles de cosas. Magia, hay una persona en especial que trabaja con eso, que lo ofrece allí en los volantes en las calles, y dice que trabaja con magia negra y con magia blanca, trabaja con vudú. Entonces todos estos temas no los podemos ignorar. ¿Por qué es necesario que nosotros hablemos de esto en la radio? Porque quizás usted lo ignora, quizás usted piensa que no le pasa a usted, que le pasa a otras personas. Quizás usted hace mucho tiempo para acá viene una situación cada vez peor, una situación más deplorable, una situación de estancamiento, una situación de enfermedad, va al médico, no le encuentra nada, en su casa están sintiendo cosas y dice, ¿por qué estamos sintiendo esto en nuestra casa? Personas se le está cayendo el cabello y realmente no sabe qué es lo que pasa, porque se le cae el cabello. En el caso hay hogares que los han destruido por brujería, hay personas que les han quebrado económicamente por brujería, les han hecho cosas, les han hecho riegos, y es un tema que se tiene que tocar, y qué bueno que nuestros oyentes en esta hora pudiesen mirar e identificar y poder decir, bueno, quizás esto me pasa a mí porque he buscado todo, he ido al médico, he hecho de todo y mi vida sigue igual y cada vez peor. Entonces yo pienso que a través de estas 29 manifestaciones, mi amor, las personas, nuestros oyentes pueden empezar a identificarse. Así es, aquí leímos estas 29 manifestaciones que puede presentar una persona que pueda estar bajo el efecto de la brujería.
lo que decía mi esposo, a veces es difícil creerlo. Yo era una persona que no creía en nada de esto, y como creía que porque yo era buena persona, a mí no me iba a pasar. Personas que creen que porque son buenas gentes, buenas personas, son amables, son personas humildes, bueno, esto no les pasa. Pero pues yo tenía ese concepto, no creía mucho en esto, no le botaba, como se dice, mente a este tema, lo rechazaba, pero pasé por eso, fueron 12 años, entonces ya pude creer en eso, pude vivirlo, y muchas de las manifestaciones que están aquí, muchos de los puntos que leímos, yo los pude vivir, los pude sentir, los pude experimentar de manera personal. Fueron 12 años y cualquiera no cuenta eso, ¿no? 12 años bajo la brujería y la hechicería, bajo el hechizo, bajo conjuros, bajo tantas cosas, y bueno, aquí estoy dando testimonio de que hay una salida, de que uno sí puede ser libre, el Señor lo puede hacer libre a uno de esto. La cuestión es, pues, no negarse, y de pronto analizar estos puntos. De pronto los leí muy rápido. Si está interesada o interesados en que volvamos a leerlo, también nos pueden, de pronto, nos lo pueden comunicar. Sí, nos pueden llamar. De hecho, las personas que están realmente en esta hora, que les interesa este tema, que de pronto se interesa, que de pronto se identifica con alguno de ellos, nos puede llamar y decir, bueno, yo quiero que lo repita, quiero que me repitan los puntos, porque creo que eso me está pasando a mí. Se pueden comunicar al 883-4445 y al 884-6444. Es muy importante a todos nuestros oyentes decirles que pues quizás aquí hay cosas que no pues tienen que ver exactamente con la brujería, porque son una o dos, pero cuando ya son muchas las cosas que son que se están manifestando con los puntos que acabamos de ver, que es, por decir algo, en el punto número 1 dice cambios repentinos en su comportamiento. Los cambios de esa persona son muy notorios, o sea, simplemente hay gente que es una persona normal, que tiene un estilo de vida normal, que tiene su trabajo normal, y de repente viene un cambio que la gente, aún su propia familia, queda sorprendida. Entonces se ve mucho esto y dice, venga, a esta persona le pasa algo, porque es que no era así, es que ella no era así, es que ella era una buena mamá, o es que él era un buen esposo, era una buena esposa, y hay personas que las están haciendo, y lo más tremendo es que de pronto lo que usted decía, amor, que es que eso a mí no me pasa, es que yo no creo en esas cosas. Aquí no es cuestión solamente de que yo no creo, aquí es mirar que la maldad existe, que las personas se valen de cualquier cosa para hacer daño, para manipular, para conseguir cosas, para conseguir el amor de alguien, por así decirlo. Por hacerle mal en venganza, porque esa persona le hizo un daño en algún momento, entonces yo tengo que destruirla, yo tengo que hacerle esto para que también pague las consecuencias. Entonces se ve muchísimo eso, que de pronto el número 2 dice un desespero sin explicación, o sea, la persona no se halla, no tiene tranquilidad y empieza un desespero impresionante. Y también lo otro, amor, es que cuando alguien pues busca lograr algo con otra persona, la otra persona empieza a pensar mucho y dice, pero es que yo, ¿por qué estoy con esta persona? Yo nunca me imaginé estar con ella, y terminó con él o con ella, y eso se ve muchísimo. Así es, eso hablando pues de las conductas y los comportamientos. También están las enfermedades. Viene un debilitamiento bastante fuerte en el cuerpo de la persona, las pesadillas. El debilitamiento también lleva a que la persona sienta dolores, sienta pesadez, sienta fatiga, duerme mal. Mire que son muchos los puntos que están allí. Aquí la cuestión es de analizarlos y a ver si de pronto soy yo o de pronto un familiar, y analizar cómo son las conductas, los comportamientos, las manifestaciones de esta persona, y mirar, bueno, esto parece que está sucediendo en mi familia, esto parece que está sucediendo en mi vida. Entonces aquí pues están muy claros, muy claros estos puntos, y la cuestión es cómo analizarlos, decir, bueno, de pronto es una respuesta que Dios está dando a través de este programa, es una respuesta que Dios le está dando a su vida, es una respuesta que Dios le está dando, si está pasando quizás por esa situación y que ha visitado médicos, ha visitado personas que tienen que ver con la salud y nada, no les encuentran absolutamente nada. Entonces, bueno, quizás es el Señor que hoy le está trayendo claridad a su vida, porque no quiere verle en ese estado. Y es poder encontrarle como una respuesta, quizás una respuesta a esa situación que está viviendo. Yo recuerdo que yo no había nacido todavía, y recuerdo que mi papá, pues nosotros venimos de una familia campesina, somos del norte del valle, y mi papá tenía una finca muy próspera, pero pues él se había asociado con mi abuelo, o sea, con el suegro de él, y pues un día el abuelo dijo que mi papá lo estaba robando.
Entonces, pues tomaron la sociedad se terminó, mi papá terminó comprándole a mi abuelo, pero mi abuelo quedó muy ofendido y entonces dijo que era que lo había comprado, que le había comprado la parte de él con la misma plata, bueno, una cantidad de cosas. ¿Y qué hizo? Utilizó un nieto de él, o sea, un sobrino de mi mamá, para ir a la finca. En ese entonces llevan una bolsa, y en esa bolsa encontraron, pues luego, les cuentan mis hermanos mayores, una bolsa con tierra, pues allí habían huesos, habían más cosas. Pero ¿qué pasó después de eso? Pues alguien puede decir, no, pues no hace efecto. Claro, efectivamente de ahí vino la situación económica más difícil para mi papá. De ahí empezó, desde ser una finca muy próspera, las matas de café empezaron a secarse, de plátano, porque era café y plátano, y empezó hasta el punto de que mi papá vendió esa finca casi regalada, fue hasta la mitad, y de allí para adelante se vino una situación económica muy fuerte para toda la familia, no solamente para mi papá, para mis hermanos mayores. Aún a mí me alcanzó en su momento, yo que soy el último de mi casa, y me alcanzó a través de eso. Entonces mire cómo esto es de fuerte, eso se tiene que romper con el poder de Dios, porque si no va a seguir haciendo daño y va a seguir alcanzando. Mira, a mí no me lo hicieron directamente, pero me alcanzó de alguna manera a través de mi papá. Porque ya se convirtió en algo como herencia, una herencia que venía de la brujería, de la hechicería, y fue, bueno, queremos de pronto aclararles a nuestros oyentes que cuando esto pasa, se le asignan espíritus, pero espíritus malos a la persona a la cual le hacen la brujería. Estos espíritus están allí para oprimir, para pues incomodar, para desviar los planes, los propósitos que uno tenga, que Dios tenga con uno. Esos espíritus están allí para hacer mal, ¿no? Porque el único espíritu bueno es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como fue un espíritu asignado allí a la familia de mi esposo, a su papá, esto alcanzó y fue una maldición que lanzaron, una maldición de derrota, una maldición de pobreza, una maldición de escasez, una maldición de estancamiento. Entonces esa maldición quedó allí latente y no solamente lo alcanzó a él, porque mire que tuvo que vender su finca, la tuvo que fiar. Se cuenta de que ya la finca no volvió a ser igual, tuvo que venderla, ya ese terreno ya no era igual. Entonces tuvo que recurrir pues a la venta, venderla, y mire la forma en que tuvo que venderla, y ya la vida, el área financiera y económica de él no volvió a ser igual. No. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que alcanzó a sus hijos y aún al hijo menor, como es mi esposito, y esto fue tremendo porque mi esposo igual colocó negocios de cuenta de él, y en un principio iban bien, luego fracasaba, hasta que ya pues Dios le dio esa respuesta, porque decía, bueno, pero ¿por qué? Y ya vino la respuesta de parte del Señor. Hubo una maldición que alcanzó a toda la familia. Entonces, quizás hayan personas que estén pasando por esto, que traten de avanzar, que traten de hacer las cosas bien, que son luchadores, que son trabajadores, pero no les van las cosas, no se le dan las cosas. Puede que a uno de a sus papás, a sus abuelos, haya pasado con ellos esto, les hayan lanzado una maldición. Entonces esto hay que romperlo. Y va a pasar de generación a generación, aunque lo que yo digo es que yo lo puedo contar con conocimiento de causa, porque pues lo viví en mis hermanos mayores, somos 9 hermanos y en cada uno vimos como la misma línea. Se empezó como a cumplir eso y a verse esa situación tan complicada y luchando, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Ni porque fuéramos los más malos para que nos tenga que ir tan mal. Pero pues hoy identifico y podemos hablar que siempre hay cosas espirituales que aunque no las vemos están operando para mal nuestro. Entonces es muy dado esto, y yo sé que personas están pasando por esta situación y han buscado solución y no la han hallado, porque eso son cosas espirituales que se tienen que enfrentar espiritualmente. ¿Para qué? Para que haya una libertad. O sea, el testimonio mismo habla por sí solo en uno, el cambio, la transformación. Hay también casos de familias, de negocios que de pronto por envidia también han hecho cosas, y empieza a venirse la situación difícil, ya esa persona no vende, ya empieza a tener repudio. De hecho, hace poco conocimos a una persona en Pereira, un negocio muy próspero allí, que de repente empezó a cogerle pereza a su negocio, ya no quería ir, y cada que iba al negocio se sentía mal, se sentía mareado, sentía dolor en los pies, sentía dolor en las manos, y no era sino salir de ese negocio y se aliviaba. Entonces entendimos esa parte de que le estaban haciendo cosas, luego lo estaban llevando a un estado de locura casi,
Y de hecho hay personas que les han llevado a punta locura por este tipo de trabajos, porque es que esto es real, esto se ve, esto no solamente uno lo ve en las películas, esto es una realidad, esto se ve y la maldad es muchísima, gente que la alumbran, gente que le hacen vudú, gente que los entierran en un cementerio, y hay gente que dice, no, eso a mí no me pasa, sí le pasa, porque somos igual seres espirituales, somos seres humanos que estamos vulnerables a muchas cosas, más cuando uno no es tan cercano a Dios. Así es. Pero bueno, como lo hemos estado diciendo, en Dios hay una salida, así como lo hizo posible en nosotros. Aquí la cuestión es creer, aquí la cuestión no es decir, no, eso es fantasía o ya es mucha exageración, no, es como abrir el corazón y permitir que Dios traiga a nuestras vidas claridad y que traiga respuestas. Quizás a través de esto, vuelvo y lo repito, está trayendo respuestas a muchos. Así es, también antes de irnos al tema de la reflexión, hablando de las casas, hay casas que empiezan a ver olores muy fuertes, que es ahí como el que hablamos de la pestilencia y son por tiempo, y dice, pero ¿por qué si todo está limpio? Hay olores que son muy fuertes, o en el caso también donde empiezan a haber plagas, la gente es muy aseada en esa casa, pero empiezan a haber plagas, una cantidad de moscas grandes, hemos tenido esos casos, ¿no? Y hemos visto cómo se manifiesta, entonces es muy fuerte lo que se mueve allí. Yo sé que esta palabra, yo sé que es corto el tiempo, porque es un tema muy extenso, el tema de la brujería, todo lo que se mueve, pero de verdad queremos dejarles a ustedes la inquietud con respecto a esto y quizás que usted un poquito indague y veremos de parte de Dios una salida con respecto a este tema. Vamos entonces al tiempo de reflexión. Ahora en Red de Vida, tiempo de reflexión. Dice, Dios contesta a su manera. Un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa, pero el Señor le da un cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no entendió por qué su pedido llegó errado. Luego pensó, con tanta gente que tiene Dios para atender, y resolvió mejor no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que había olvidado. Para su sorpresa, el espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores, y la horrible oruga que se había transformado en una hermosa mariposa. Dios nunca falla en la entrega de sus pedidos, solo que Él tiene maneras especiales de hacer las cosas, y Él, antes de darnos algo, primero nos quiere dar una enseñanza. Dios responde a su manera, porque no siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. Alguien oraba de la siguiente manera: le pedí a Dios que me quitara el orgullo, y Él me dijo, no, yo no debo quitarlo, tú lo debes rendir. Le pedí que sanara a mi hijo incapacitado, y Él me dijo, no, él está lleno de venganza, y si recupera la salud, va a matar a su enemigo. Le pedí a Dios que me diera paciencia, y Él me dijo, no, la paciencia se gana, se adquiere en medio de la tribulación y la dificultad. Le pedí que me evitara el dolor, y Él me dijo, no, los sufrimientos te convienen, porque te apartarán de los intereses mundanales y te acercarán más a mí. Lo interesante de todo esto es que aunque Dios no contesta a todas nuestras peticiones, siempre nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Si usted es padre, seguramente no todo lo que sus hijos le piden, usted se los da, ya que usted como padre sabe si le conviene o no, y solo le otorgará aquellas cosas que son para su beneficio. De la misma manera, nuestro Padre nos dará lo que más nos conviene, porque nos ama y procura nuestro bienestar. No olvide, Dios contesta a su manera. Qué bonita reflexión, ¿no? Qué bonita reflexión saber de que definitivamente pedimos cosas que a veces no nos convienen y nos enojamos cuando nos llegan las respuestas. Y algo bien bonito es que pidió una flor y Dios le dio un cactus, y después mira que la flor era la de las flores más lindas, sino que al principio no lo vio como tal. Le pidió la mariposa y llegó una oruga, y luego esa oruga se convierte en una hermosa mariposa. Ese es el mensaje, la reflexión para ustedes en esta semana, que este fin de semana ustedes puedan meditar en muchas cosas, que puedan decirle, Dios, gracias porque tú respondes a tu manera, porque no siempre lo que yo pido es lo que yo necesito, y Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dios no complace caprichos. Como buen padre, como buena madre que usted es, sé que le da a sus hijos lo que más les conviene, aunque ellos al principio se enojen porque usted no se los da, pero sabe que no es el tiempo de tenerlo. Entonces la invitación a todos nuestros oyentes es que podamos tener esos tiempos de reflexión. Red de Vida es un programa enfocado en eso, en hacer como una pausa en nuestras carreras, en nuestra vida tan acosada, y poder pensar en aquellas cosas espirituales. Y retomo un poquito antes de irnos del tema de hoy, del tema de la brujería.
yo quiero decirle a los oyentes que nos están escuchando, no lo ignore, no permita en su mente que usted que eso no, yo no creo que eso es para mí, o yo no creo en esas cosas, que usted le pueda decir hoy a Dios, que usted abre su corazón a entender que quizás sobre su vida haya cosas que de pronto no ve, pero que igual en su vida diaria ve obstáculos, ve oposiciones, ve estancamiento, ve que ya un día el hogar se acabó, un hogar estable, un hogar precioso, se acabó, ya no empezó un repudio, hombres y mujeres que un día decían, ¿cuándo nos imaginamos que esta persona iba a cambiar tan drásticamente? Y esas cosas están pasando. Entonces, de verdad, nuestros oyentes les estamos haciendo esa invitación. Quiero decirle que hemos visto por nuestros propios ojos personas libres de la brujería, de la hechicería, de todas esas cosas, aún de las maldiciones. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Así es. Bueno, nos despedimos, ¿no? Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por estar en sintonía con La Voz de los Andes y en su programa Red de Vida. Nos encontramos con la ayuda de Dios, si nos lo permite, el próximo lunes con un nuevo tema de la semana, para que sea a través de ese tema quizás creciendo espiritualmente e identificando cosas que le van a dar una respuesta. Dios los bendiga a todos, un feliz fin de semana para todos y muchas gracias por sintonizarnos en esta hora. Presentamos Red de Vida, cura para el espíritu y el alma afligida. Red de Vida, una respuesta para la vida.